Germán Gassio es el fundador de la editorial La Caída. La Caída se creó en 2013. Originalmente iba a ser una colección de escritores jóvenes latinoamericanos. Este proyecto se iba a realizar en la editorial con la que antiguamente trabajaba, Lulu Bonsai, que proviene de Argentina. Luego de salir de la editorial, por diferencias que mantenía con sus colegas, decidió llevar a cabo el proyecto, pero ya como editorial y enfocándose en autores ecuatorianos. El nombre La Caída nace apoyado en dos corrientes filosóficas, el existencialismo y la metafísica. En una primera instancia, el préstamo del nombre sucede a partir de la novela La Caída de Camus, como emblema del existencialismo. Esta novela filosófica se teja a partir de las problemáticas existencialistas como los valores, la inocencia, el sentido de la vida que se desarrolla en una escenografía del absurdo. En segunda instancia y con un trasfondo más filosófico se construye esta editorial a partir del concepto heideggeriano de la filosofía metafísica que apunta a la genealogía del ser. La caída representa el momento donde el ser es consciente de sí mismo, de su condición y de su fragilidad frente al mundo material, teniendo como un motor impulsor algún hecho revelador o incluso traumático como la muerte de algún ser querido. Adopta entonces el nombre de La Caída esta editorial para rescatar la importancia que tienen la conciencia del ser y el trastoque psicológico e identitario que asumen los autores al momento de comenzar a publicar. Germán Gassio nos comenta que la editorial La Caída dirige su catálogo de libros para todo público, aunque no tanto para niños, sino más bien que apunta a un público joven adulto. Los libros que editan se clasifican aproximadamente en un 70% de poesía y 30% de narrativa, lo que en definitiva indica que el público a quienes se dirigen va entre adolescentes y adultos. Germán también nos cuenta que la idea de la editorial fue crear un espacio en donde autores ecuatorianos que tenían pocas opciones de publicar puedan hacerlo, ya que en años anteriores Ecuador contaba con mucho menos editoriales que ahora. Así surge La Caída, una editorial que ha editado y publicado autores como Ernesto Carrión, Francisco Santana, Esteban Mayorga y otros. Para promocionar, comunicar y vender su catálogo, la editorial La Caída utiliza estrategias de marketing o plataformas de red. Las redes sociales para ellos es una gran ayuda. Nos comentó en el año 2019, el equipo de publicidad era un grupo de 5 personas. Sin embargo, a raíz del COVID-19 se quedaron el editor y un amigo diseñador. Las ferias de libros devenían espacios para promocionar sus catálogos. Hasta el momento se ha regido por 2 modelos de negocios. El primero se apoyaba en SINAU, un sistema integral de bibliotecas en Ecuador que existió hasta el año 2013. Este consistía en comprar 50 ejemplares de un libro antes de ser lanzado al mercado. El otro modelo se teja a partir de su propia red de comunicación latinoamericana y su influencia con otras librerías, escritores y editores de otros países. Finalmente nos expresa que para mantener una editorial a bordo hay que cambiar constantemente el modelo de negocio para así poder observar, mejorar y modificar lo que es necesario para la editorial. Para Germán, el entorno digital no es de su agrado, pero sabe que todos los microemprendimientos tienen un poco de eso. Sin embargo, los microemprendimientos que son impulsados por otras vías, guiándose de sentimientos y preferencias estéticas, tienden a manejarse dependiendo de sus gustos. Por ejemplo, Germán en su editorial presenta un gran desinterés en el entorno digital. De igual manera, con la llegada de la pandemia, tuvo que emplear un cambio, pero este fue mínimo. Realizó un convenio con una distribuidora internacional de ebooks. De todas formas, Germán se mantiene con que leer poesía de modo virtual no es lo mismo que leerlo en un libro en físico. La postura que adopta esta editorial frente a las lógicas de copyleft y cultura libre se articula desde 2 matices. Les parece maravillosa la existencia de estas políticas, sin embargo, no las concibe dentro de su editorial, afirmando que nunca van a funcionar en esa línea. Considera estas lógicas de copyleft y Creative Commons como ideales para organizar el contenido de forma panfletaria, de divulgación general o con gran necesidad de difusión. Sin embargo, en lo que deviene literario, considera que estas no tienen mucho sentido, pues justamente una de las batallas colosales a las que se enfrenta el escritor es a las del derecho de autor y el derecho y respeto que tiene sobre estas. Adoptar las ideas de copyleft y cultura libre es justamente atropellar las políticas que exigen el derecho de autor. Estas lógicas están bien en tanto contenido científico, teórico e ideológico, pero no en la literatura misma, pues uno de los objetivos que tienen el editor y el autor es lograr que en algún momento este último logre vivir de su obra. Sabemos que la pandemia trajo consigo grandes cambios, sentimientos de angustia, ansiedad y miedo, los cuales posiblemente solo pudimos cesarlos con arte.
Pero debemos verle la otra cara a la moneda. Para la editorial La Caída, que es una organización artística, la pandemia significó un cambio, aunque mínimo según Germán. Tuvieron que adaptarse a la digitalización, pues para él, como para muchas personas, las empresas que más han ganado son aquellas plataformas que nos ofrecen todo, por lo que la producción de libros no debía quedarse atrás. Entonces, de parte de la editorial se vieron en la necesidad de ayudar en el potenciamiento del libro digital. Y actualmente han realizado un convenio con una distribuidora de ebooks, en donde empezaron a digitalizar cierta cantidad de libros, por la necesidad que tienen de mantener una oferta internacional. El editor nos aconseja que experimentemos en varias áreas del campo de la literatura para así poder elegir en qué nos gustaría trabajar. Nos expresa que no es el adecuado para comentar acerca de una recomendación laboral que podría repercutir sobre nuestro futuro, porque fuimos nosotros mismos quienes decidimos embarcarnos en el mundo de la literatura. Y por ende somos nosotros quienes debemos observar varias opciones, como la investigación, la creación de obras, la edición y la profesión de enseñar. Ojalá podamos vernos pronto por allá y cuiden a Camila, que es muy valiosa.